Buenos días a todos, mi nombre es Juan Felipe Ayala. Y mi nombre es Santiago Salazar y somos del Grupo 11.2 con articulación del SENA. El día de hoy hablaremos del tema de las bases de datos, su historia, características, tipos de base de datos y la importancia de dicho sistema. Además, hablaremos de realización de problemas con diagramas de MER y ML. Índice. Historia de las bases de datos. Características de las bases de datos. Tipos de bases de datos. ¿Cuál es la importancia de las bases de datos en la actualidad? Ejemplo de MER y MR. La idea de realizar los trabajos manuales a pasarlos en el universo informático apenas comenzaba en los años 80, donde los archivos muy usuales que programaban las empresas eran liquidaciones de sueldos. Aquellos datos salían más beneficiosos que realizarlos por otros métodos. Con los pasos de los años, las empresas empezaron a automatizar y crear aplicaciones para mejorar su funcionalidad, hacerla ágil. De estas necesidades nacieron las primeras bases de datos, por sus siglas PD más primitivas. Cumplían su funcionamiento pero seguían teniendo un gran problema. La comunicación de sus datos seguía siendo muy limitada, ya que los formatos que usaban los sistemas eran incompatibles a la hora de enlazarse con otros. Para resolver esta problemática, la ciencia y la tecnología con sus avances generaron un sistema el cual todas las aplicaciones pudieran acceder a los datos sin complicaciones, teniendo en cuenta la integridad y seguridad de estos. Ese sistema, por sus siglas SGBD o Sistema Gestor de Base de Datos, fue propuesto en los años 70, pero mejorado en los años 80. Edgar Frankot, científico informático inglés, conocido por sus aportes a la teoría de bases de datos relacionadas entre sí y el desarrollo de estas, creó el primer sistema gestor de base de datos primitivo, a la vez que dio las reglas de este mediante un único artículo, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. De datos, redundancia mínima. Permite generar el mínimo de repeticiones de datos en el programa para minimizar los errores. Acceso concurrente. Permite que múltiples usuarios entren en los archivos o datos, pero todavía manteniendo la integridad de estos. De datos. Permite una gran distribución lógica y fácil en la cual pueden encontrarse en habitaciones de otros países, sin preocuparse de la localización. Integridad de datos. Permite una alta seguridad para los datos, el cual no deja que los datos erróneos o datos incoherentes sean ingresados en el sistema. Recuperación. Permite recuperar datos en las cuales fueron borradas o perdidas y obtiene un respaldo en el sistema para situaciones pertinentes del hardware. Seguridad de acceso. Permite una seguridad y control de acceso de datos para identificar quién realizó la modificación. La importancia de la base de datos en la actualidad. La base de datos nos facilita el registro de datos y también de ellos nos ayudará en la búsqueda, verificación y almacenamiento de estos. Nos brinda rapidez a la hora de usarla. También nos brinda información exacta sobre aquellas búsquedas. En gestión de ellos se organizan en tablas de archivos y hay una comunicación interactiva de los datos. Ya con esto podemos afirmar que la importancia de las bases de datos en la actualidad es la ayuda que proporciona a las empresas e individuos, logrando así una correcta relación. Por este motivo, las bases de datos, o BD en sus siglas, les presenta gran importancia y atención a la hora de ser usadas y mejoradas eventualmente. Concluyendo las ideas, podríamos afirmar que las bases de datos han pasado por una evolución necesaria para cumplir con todas las necesidades que se les han exigido. Las diferentes opciones de bases de datos nos permiten una variedad a la hora de la utilización de recursos, logrando así una correcta introducción, utilización, replicación y almacenamiento de datos. En conclusión, la base de datos es un sistema vital a la hora de programar, o en la mayoría de las áreas que necesiten un computador, permitiendo almacenar cantidades gigantescas de datos en las cuales nos faciliten la gestión de ellas. Nos lleva a la innovación y la modernización. Las bases de datos son una importante herramienta a la hora de la optimización del uso de datos de todo tipo, sin importar su clase, cantidad o denominación. La gran extensión de las bases de datos nos permite obtener un mejor uso de los BD. Ejemplo es el uso de la matriz SGBD. También permite que alcancemos los objetivos planeados por la división y organización, teniendo posibilidades de éxito, ya que es una herramienta indispensable para mantener las relaciones de los datos con los usuarios.